me gustaría no romper de salida, pero sí invitaros si queréis. Tenemos una estructura en la que primero yo cuento un rollo y luego tal vez conversamos. Si queréis en cualquier momento detener esto e iniciar una conversación, a mí me parecería muy provechoso, porque tengo tiempo de contaros muchas cosas en cualquier momento y si no, luego aquí tenemos al policía que nos va a decir que nos pongamos en harina otra vez. Así que, por favor, no esperemos al Q&A necesariamente. Vale, os voy a contar. Quería empezar con una frase que le robo descaradamente a una buena amiga, que es una tipa que tiene una nutrida carrera como directora de formatos de televisión, que algunos han ido bien y otros no, porque ha sido una carrera larga, ¿no? Y ella me decía esto de que en ocasiones se gana y en ocasiones se aprende. Y me parece un mantra espectacular. Es decir, solo va bien. Solo va bien. El banco luego puede opinar distinto, pero en cualquier caso la actitud de aprender de todos los errores está muy bien, porque incluso cuando hemos trabajado y no ha funcionado un formato de televisión, nuestras reuniones después no es de lamentarnos y decir qué mierda esto o aquello, sino sentarnos y decir qué hemos aprendido de esto. ¿Qué no tuvimos que poner en un contrato? ¿Qué persona no tendría que haber estado aquí? ¿Qué hiciste tú mal? ¿Qué hice yo mal? Pero con la idea de, como vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir emprendiendo, montándonos en aventuras de estas, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Así que todo esto va a teñir todo lo que pueda yo contar aquí. Como decían presentándome generosamente, yo vengo de una familia de lo que ahora se llaman emprendedores. Yo supongo que la mayoría de los que estáis aquí, si vuestros padres o madres emprendían y tal, no se llamaban emprendedores. Esto es una cosa relativamente moderna, al menos para mí. Era gente que hacía lo que tenía que hacer para ganarse la vida. No había empleo, o no lo había, sobre todo yo tengo familia cartagenera y manchega, y soy nacido en Barcelona. Todos son emigrantes que en un momento dado de su vida ya no tenían nada que hacer en Tomelloso o en Cartagena y se fueron a Barcelona a buscarse la vida y a ganarse la vida como fuera. Y esto pasó de padres a hijos, a nietos, y vamos por 4 generaciones de gente que somos un culo inquieto o somos muy malos empleados. Yo cuando he intentado ser empleado no he sido un muy buen empleado. No es una falsa modestia, he sido un mal empleado. Tengo problemas con la autoridad, problemas con que me digan que las cosas se deben hacer de una manera si yo considero que se pueden hacer de otra, etc. Antes me contabas que aquí una de las cosas que hacéis es analizaros a vosotros mismos, ¿no? Es una cosa que me hubiera ido genial hacer hace 10 años o 12 años cuando empecé con estas cosas. No lo hice y por el camino he ido aprendiendo todas las cosas que yo digo no en un proyecto. Ahora os pondré algún ejemplo, ¿no? En particular Hola. Por favor. Os cuento muy rápidamente cómo empiezo yo a emprender cosas. Empiezo a emprender por 2 cosas. La primera porque mi padre era un tipo con mucho carisma y que siempre decía: chaval, si a ti te gusta algo, calcula la probabilidad. Él, que nunca fue bueno en mates, siempre decía: tú calcula la probabilidad, que tiene que haber más gente que le guste lo que a ti, con lo cual monta el negocio. Claro, él ha sido un tipo que ha montado negocios uno detrás de otro, todos hasta la fecha de hoy han fallado en algún momento. No es alguien que se haya retirado vendiendo franquicias, sino que todos han fallado, pero le han dado para ganarse la vida bien y sobre todo para tener experiencias muy interesantes, ¿no? Y transmitir esta idea de tú hazlo, que si lo haces bien, por lo menos, ¿no? la cosa tiene más o menos que funcionar. Y algo así hice yo de jovencito, cuando creo que era técnicamente ilegal, porque tenía 13 y 14 años, que es que, no sé si aquí tenemos aficionadas a la informática. Yo era el típico chaval muy retraído, antisocial, que estaba todo el día en el ordenador. Mi padre me regaló un ordenador cuando era muy pequeñajo y resulta que para cuando tenía 13 años pues había un montón de montar placas, cuando los ordenadores los comprabas a granel, ¿no? en el barrio de tecnología de la ciudad en la que estuvieras. Y con un colega que tenía un año más que yo, que tenía 15 años, usábamos el CIF de su tío, que era un comercial con unos escrúpulos dudables, nos lo dejaba, nos montábamos en un scooter, nos íbamos a las zonas de venta al por mayor, comprábamos piezas, ensamblábamos, llenábamos de software pirata y lo instalábamos en la oficina o en la casa del tipo de turno. Todo absolutamente paralegal, porque éramos tan jovencitos que yo creo que no era ilegal, pero esta tontería rápidamente me hizo descubrir una especie de club de protoempresarios en el instituto. Y es que había 3 o 4 chavales, que no sé si recordáis vosotros de cuando teníais esta edad, uno que de repente hacía copias de DVD, cuando empezaron a salir las copiadoras de DVD, pero las hacía en serie, no te hacía una copia.
te hacía 20 malditas copias del DVD y las colocaba a un precio y otro compraba otra grabadora que era más rápida. Y, o sea, empecé rápidamente a ver las dinámicas de luego lo que viene a ser el mundo de los negocios, ¿no? Es muy curioso, yo sostengo que en el instituto se aprenden muchas de esas cosas, ¿no? El caso es que monto esto de cualquier manera y luego me olvido de emprender y no he vuelto a pensar en mí como alguien que emprende hasta que me invitasteis a dar esta charla, porque si hago moviola, la verdad es que no he parado de emprender cosas y montar empresas y si no he sido freelance y tal, pero nunca he pensado en mí como alguien que emprende cosas. He pensado en alguien que a regañadientes, porque no encuentro los socios que quiero que tomen el riesgo, la iniciativa, la inversión, etcétera, pues me fastidio y lo hago yo. Pero soy un emprendedor a malas, no me gusta. De verdad, lo odio y sin embargo lo tengo que acabar haciendo. No sé si alguien tiene esta sensación de querer hacer algo de una manera particular y simplemente no encontrar el partner y al final encontrarte ahí. Una de las cosas en las que yo trabajo mucho es en dejar de quejarme, porque me quejo mucho de eso, de no puedo hacer esto porque no encuentro a nadie, porque no encuentro personal, porque no encuentro... En fin. Voy a contaros más cosas. Interrumpidme si no os creéis algo de todo esto. De momento es todo verídico. Tampoco muy maravilloso. Bueno, un detalle que he calculado con el IPC es que nos levantábamos 50.000 pesetas de la época, 450 euros, que no está mal al mes para un chaval de 14 años. Estaba muy bien. 2 personas, 900 euracos. Ese binomio de protodelincuentes del emprendimiento informático. Bueno, eso es lo que hice. Luego me puse a estudiar, yo me formé como científico. Tiene un poco de trampa porque me formé en realidad como ingeniero, yo soy biotecnólogo, que es una mezcla entre ingeniería química y biología molecular. Así que esa es una cosa que yo he valorado mucho y he aprendido a valorar con el paso de los años. Pensar como un ingeniero es bueno. ¿Tenemos ingenieros en la sala? ¿Alguien? Esta idea de ver cómo y por dónde fallan las cosas en los primeros 30 segundos, ¿no? Por dónde se va toda la mierda. Eso para mí me ha ido muy bien cuando me he puesto a hacer presupuestos de producciones en programas de televisión, no para contratar personas, pero para hacer presupuestos y hacer diseños de producción es maravilloso. Para mí era como los equipos de intercambio de calor en ingeniería química, etc. Hay una parte muy buena en la obsesión por destruye la idea del proyecto, que es una de las principales claves que yo he aplicado. Que es, en cuanto tengo una idea, lo primero que hago es si puedo buscar un partner al que contarle esto y sujetar a un monólogo, porque básicamente no me interesa lo que me dicen, me interesa oírme explicarlo y ver si tiene sentido o no, o sea, si esto es una idea que alguien va a comprar o no, y sobre todo ver si puedo hundir mi idea, que es una cosa que yo recomiendo mucho y no sé si hacéis o si practicáis aquí, el poneros en parejas y ser la peor persona posible con la idea ajena. Es una cosa, pero es una cosa muy buena y creo fundamental. Es la mejor manera de ver si un proyecto merece la pena que le pongáis la energía necesaria para levantarlo. Porque vamos, normalmente las cosas cuestan un huevo, ¿no? No me quiero perder. Me formo como ingeniero, yo intento hacer lo que hacen los científicos, ¿no? Que es el doctorado y todo esto, y no puedo. Sufro de una promiscuidad intelectual brutal y el doctorado es una cosa así. Entonces acabo haciendo otras cosas, acabo estudiando un máster de periodismo, eso después de trabajar de biotecnólogo, de trabajar en clínicas de reproducción, de llevar un restaurante. Mis padres se dedicaban a la hostelería un tiempo, entonces me tomé un año sabático trabajando en hostelería, dejando la ciencia para ver si, yo qué sé, si la hostelería es lo mío, ¿no? Aprendo muchísimas cosas. Una de las cosas más bonitas que yo tuve trabajando como camarero muchos años, también desde los 14 años, fue aprender a lidiar con las personas. Yo solo sé hablar con gente y vender ideas gracias a que he vendido muchos cafés, muchos postres y botellas de vino, que igual era la del siguiente slot de precio que la que tenías antes, ¿no? O sea, esa idea de vender a puerta fría. Otra cosa que hago súper formativa, que para mí fue muy buena y que temporalmente yo le he recomendado a mucha gente con el paso del tiempo, es hablando con un muy buen amigo de una ilustre familia de empresarios, le pregunté qué era lo más fundamental que tenía que hacer alguien para que le fuera bien vendiendo, porque tenía un problema con que quería vender bien mis ideas y no sabía cómo. Y el tipo me dijo una cosa que fue vender enciclopedias a puerta fría. Y no era broma, me lo dijo porque él lo había hecho.
Lo había hecho durante un año entero. Y cojo, lo digo, y como yo estaba en mi año sabático este que había hecho de camarero y tal, dejo lo del restaurante y me voy a... yo estaba en Barcelona en aquel momento, a lo que era Enciclopedia Catalana, y me voy allí y me voy a vender enciclopedias para niños. A puerta fría te daban, no sé si alguna ha vendido enciclopedias. ¿Le han intentado vender una enciclopedia a puerta fría? Oh, ¿cómo? ¿No? Sí, ¿no? Vale. Imaginaos el otro lado. El otro lado es una persona a la que le dicen, mira, ¿ves este mapa? Sí, esto eres tú. Tienes 300 familias aquí que no te esperan, tienes tu enciclopedia que vale 500.000 pesetas, entra, que te dejen entrar, cuéntales algo y vende una enciclopedia que vale 500.000 pesetas. Sales con un contrato firmado y te vas a casa. Para mí fue una escuela espectacular porque conocí a algunos de los mejores vendedores y vendedoras que he conocido en mi vida. En particular un tipo que tenía todos los récords de todo, parecía un tipo mágico al que hacía cosas, si habéis visto vendedores buenos alguna vez, hacía esas cosas típicas de te decía hola y te cogía en la mano y ya te sentaba. O sea, te dominaba desde el primer momento, ¿no? ¿Os lo han hecho alguna vez? Es espectacular, ya es como lo que tú quieras, ¿no? Te da la mano y te sienta. Era buenísimo. Para mi paz moral y ética, no vendí ninguna enciclopedia. Estuve 6 meses autofinanciándome eso, no podía vender. Porque no estaba de acuerdo con el sistema, me parecía una mierda, me parecía... No me gustaba el producto. Pero hice el entrenamiento de ir a hacer puerta fría, hablar con la gente, conocí mogollón de gente, familias, los problemas que tenían, porque claro, leches, no ibas a Pedralbes, no te pateabas Serrano arriba y abajo. Te ibas a barrios donde no había tanto dinero y es una cosa moralmente compleja lo de las enciclopedias, pero para aprender a vender, la leche, porque no hay nada más difícil que vender una cosa muy cara que nadie necesita cuando no te espera y tiene otras cosas que hacer. Entonces es un buen entrenamiento, ¿no? Esta es una lección que me llevé que me gustó. Entonces, recapitulo. ¿Qué me pasa? Me pasa que después de todo esto, claramente mi destino no es vender enciclopedias a puerta fría, si quiero ganar dinero. La restauración estaba muy saturado de ello y un amigo editor le pido ayuda, que me eche algo, por favor, intelectual en aquel momento, porque me estaba desesperando, y me encarga la traducción y la redacción de unos textos y me lo pasé bomba, que era básicamente hacer divulgación escrita. Me lo pasé muy bien. Como estoy formado como ingeniero, vi que era una absoluta mierda lo que había hecho, técnicamente no me gustaba y dije, ya lo tengo que estudiar esto, tengo que aprender esto. Entonces cogí lo que me quedaba de dinero en el banco, me fui a la Universidad Pompeu Fabra y me pagué un máster. Pues probablemente lo que algunos o algunas estáis haciendo. Me pagué un máster porque quería aprender algo que había detectado claramente que me apasionaba, que tenía momentos de felicidad muy importantes haciéndolo y que era lastimoso mi performance. O sea, el producto era horrible, pero era suficientemente excitante para querer aprender. Y yo asumí que podría hacerlo, que ese es el riesgo que toma el emprendedor, ¿no? Hice esto y ya rápido acabo la parte biográfica y entro más en harina. ¿Qué pasó? Pasó que haciendo ese máster había unas prácticas obligatorias que yo necesitaba para cumplir esto, pero como yo no tenía mucha pasta, tenía que seguir currando. Y las únicas prácticas que encontré online eran haciendo la que sería la primera web de divulgación de Smart Planet, la productora de Eduard Punset, de redes. Y así conocí a Punset y para mí surgió un amor intelectual brutal y fue ver lo que hacía aquella gente en aquella productora, aquel chiringuito que era una productora relativamente pequeña, hacían un programa como Redes y muchas otras cosas más, me pareció tremendo y 3 meses después tuve la fortuna de que quedara una plaza y me contrataran y entonces pasé a lo que llevo haciendo pues casi 15 años, que es televisión, básicamente televisión y medios de comunicación, ¿no? Entonces yo estuve un tiempo con Punset, pero rápidamente empecé como empleado, soy un empleado horrible, entonces aguanté un año porque tenía gente, digamos, muy comprensible por encima, pero claramente no estaba bien y Punset, que era un tío muy inteligente, dijo, espérate, me sacó de ahí y se inventó una manera de hacerme jefe, que es me hizo jefe de nuevos proyectos, que era algo que no existía, claro, eran nuevos. Entonces me sacó de manera que técnicamente tenía un supervisor, pero no un jefe. Entonces yo ya estaba relajado y solo respondía ante él, con lo cual estaba bien. Y entonces me puso a simplemente, mira, me llaman de la Fundación Botín
venga, cógete un avión, vete para allá, a ver qué quieren, ten una idea, haz un proyecto, véndeles esto. De todo esto obviamente no tenía ni idea. O sea, no conocía la Fundación Botín, no había hecho un proyecto en mi vida, presupuestos menos, y, y llegué a proponer algún proyecto completamente fuera de lugar, como una institución tan conservadora como la Fundación Botín, una cosa con raperos y no sé qué, os hablo de hace 13 años. No estaba en televisión española, no había raperos, ¿no? O sea que fue una experiencia muy buena que me permitió Punset, que fue cometer muchos errores. Lo que pasa es que aprendí mucho, ¿no? Haciendo todo este tipo de cosas. Y una cosa muy buena, para mí en este caso, no sé si en vuestros diferentes ámbitos y con vuestros proyectos ha pasado, es que para mí estar con Punset fue una especie de carril de aceleración muy fuerte, porque había un acervo importante de proyectos anteriores, de presupuestos ya hechos para otras cosas, de videoclips no sé qué, otras productoras con las que colaborar, y yo tenía las llaves y de hecho pasé a vivir en aquella oficina, literal, lo de dormir debajo del escritorio. ¿Quién lo ha hecho? Yo lo he hecho muchas veces. ¿No lo habéis hecho? Lo haréis. Yo he dormido debajo de un escritorio al punto que yo había comprado en el Decathlon un mat de estos desenrollable porque sabía que me quedaba a dormir debajo del escritorio y el suelo era duro, no tenía ni siquiera moqueta. Eso para acabar proyectos a tiempo y tal. Entonces, básicamente me pasé allí un año viviendo en la productora de Punset. Me iba a casa a duchar y volvía. Y aprendí un montón de cosas, cometí muchísimos errores, creo que mi tasa de venta estaba bastante por debajo del 50%, que, oye, es el vaso medio lleno, medio vacío, 50%, de nuevos proyectos, está bien. Si fuera el comercial principal de la productora, pues sería una mierda y me habrían echado, claramente. Hice esto y al cabo de un año y medio creí que había aprendido la mayor parte de lo que podía aprender en aquella productora, o sea, de aquel grupo de personas con las que estaba, y entonces lo que hice fue rediseñarle redes a Punset. Le dije cómo tenía que hacer redes. Claro, yo, ¿no? Él Tarzán, yo Chita, y yo voy y le reescribo el programa. No se lo tomo bien, pero no me echó. No se lo tomo bien, pero no me echó. Simplemente me dijo que volviera a mis proyectos especiales. Y entonces yo, que era muy pedante por aquel entonces, era insoportable, dije sí, me voy. Entonces cogí, me piré de la productora de Punset, me llevé a 2 compañeros que convencí de que eso era un error, lo que estábamos haciendo, y le vendimos el formato nuevo que había escrito a Televisión Española. Eso se llamaría 314, porque mi título era horrible, que era El baño de Arquímedes, que no os lo justificaré, pero no hubiera funcionado en tele nunca. Eso sería 314, que fue la primera empresa legal que monté, porque tuve que montar una empresa, porque tuve que contratar a un realizador, a alguien de producción, firmar con mis socios, en fin, todo esto lo hicimos en aproximadamente un mes. Yo no sé si es una actitud que algunos tenéis, no sé si recomendar o lo contrario, pero sí advertir contra los riesgos que tiene. Yo muchas veces tiro para adelante cuando tengo un problema. Es como, bueno, si algo arde ya lo veré, ya lo apagaré, ¿no? Tiro. Entonces, monté una empresa en una productora sin tener asesoría legal. ¿Por qué? Porque tenía prisa y tenía que firmar con Televisión Española. Entonces, hice muchas cosas que, por suerte, no me generaban problemas de acabar en la cárcel o tener deudas muy grandes, pero hice todas las cosas mal que se podían hacer. Desde no revisar bien qué tipo de compañero tienes o qué tipo de socio tienes en tu empresa, ¿no? O sea, hacerlo desde un punto de vista personal, de decir, hostia, tenemos afinidad intelectual, sabemos de cosas adecuadas, vamos a montar una empresa. Cuando yo no sabía cómo era esta gente con la gestión del dinero, por ejemplo. Es una cosa muy importante. Después usé una plantilla para el acuerdo entre socios, y eso es una cosa que siempre es imposible, ¿no? Porque hasta que no has hecho 3 o 4 acuerdos entre socios, ¿cómo sabes por dónde falla un acuerdo entre socios? Hay que fastidiarse, hay que hacer uno primero y intentar que los errores sean mínimos. Pero lo hice con una plantilla, mal, otra vez, porque una vez hubo un problema, y lo hubo, no tenía mucho margen de maniobra. Y todavía peor, esta actitud que tengo de tirar para adelante, porque las cosas se tienen que hacer y si alguien tiene un problema, no te preocupes que yo lo arreglo, y me lo cargo, y me lo cargo, y me lo cargo, y cargarme de demasiadas responsabilidades y no repartir bien, hizo que cuando hubo un problema gordo, yo era el responsable legal y económico subsidiario, y los otros se piraron. Legalmente, ¿eh? O sea, no fue ilegal lo que hicieron, solo que yo fui muy idiota.
¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque de ahí saqué muchísimas lecciones, pero la más grande es que ese programa se llegó a producir, se estrenó. Además hay una pequeña historieta dentro, y es que yo estaba tan metido en ese programa, yo produciendo y escribiendo, que una de las secciones principales del programa no funcionaba. Y lo tenía que hacer una científica muy reconocida en un plato de televisión que le habíamos montado para ella sola. Una cosa espectacular. Y no funcionaba. Y estaba tan estresado que yo, que escribía y producía, me puse yo la bata y me puse al otro lado y era como, yo lo escribo, yo lo produzco, yo lo dirijo y yo lo presento. Porque es que si no, se me cae y me arruino y me quedo sin dinero y me quedo sin proyecto. Y por eso empecé a ser presentador de televisión. Yo empecé a presentar tele porque es que si no se me iba el juguete, se me rompía el juguete, ¿no? Bueno, de ese programa, cuando acabó la primera temporada, que tuvo relativo éxito, era el primer formato de ciencia nuevo que había en televisión española en mogollón de tiempo, sobre todo de estos de amplio espectro, ¿no? Para mucha gente y tal. Nos fue bien de audiencia, no estaba mal. Tuvimos la enorme suerte de tener una dirección externa que fichó Televisión Española, o sea, nos vio muy verdes, entonces teníamos a alguien que un poco pastoreaba al rebaño de frikis que éramos allí los científicos. Lo más importante que me pasó es que ahí aprendí lo importante que es saber hacer lo que llamamos pasillos, ¿no? O sea, la parte social del negocio y de la empresa. Lo digo porque yo soy originalmente ingeniero y científico, hacía cosas de ciencia, soy muy cuadrado, informático, entonces yo pienso que si algo está bien, algo está bien. Y ya está. Y hay una respuesta. ¿Puede estar bien o no puede no estar bien? Entonces, el no mantener lubricadas las relaciones sociales en una casa tan importante como Televisión Española, ¿no? Sindicatos, freelance, los empleados míos, la planta noble, el productor ejecutivo, todo esto hizo que cuando cerramos primera temporada y empezamos previsión de segunda temporada, delante de todo el equipo, la directora contratada por Televisión Española me echara de mi programa. Delante del productor ejecutivo, el productor del programa, de todo el mundo. Con mis dos socios en esa sala y ni abrir la boca. Y aquello fue seguramente uno de los momentos más bajos de mi vida, emocionalmente, personalmente, horrible, porque además, claro, cuando se fue todo esto a la mierda, yo me había quedado la deuda. No habíamos hecho bien los impuestos, todo era mío, o sea, fue un absoluto horror. O, visto de otra manera, aprendí un huevo. Aprendí un huevo aquella vez. ¿Serio? ¿Cómo? ¿Qué rollo tengo, por Dios? Vale, pues acelero un poco. Si bien, y esto es importante, esta es una experiencia que yo no metabolicé salvo en los siguientes 4 años. O sea, yo simplemente fui una persona pedante e inepta socialmente, con una aptitud nula para la contabilidad y la fiscalidad, que además estuvo muy enfadada 3 años. O sea, era una persona mala que tener alrededor. Por suerte, todo esto se transformó porque me fui a las Américas. Me fui a hacer Américas, me fui a Nueva York. Allí una experiencia importantísima que yo tuve fue pasar de ser el niño sabiondo que con 25 años tenía un formato en la tele a ser un inmigrante más, con acento, con unos estudios que no le interesaban a nadie, y cuando decían experience, era como, no, Televisión Española, yo un formato, y decían, Televisión Española, no, he dicho experiencia. O sea, espectacular, espectacular. Si venía de abajo, eso fue ya el como, todo lo que yo he hecho, nada, ¿no? American Experience, ¿no? Si tú no has trabajado en televisión en Estados Unidos, ¿qué dices, tío? Vuélvete a tu país. Esa fue una época muy importante, acabé estando 8 años en Estados Unidos, en las que para mí la visión de ser inmigrante ha sido muy importante, humanamente, y para entender lo que hacen las preconcepciones, ¿no? O sea, ¿qué espera la gente que seas capaz de hacer o no? Porque eres mujer cuando esperan que seas hombre, porque eres alto cuando esperan que seas bajo, porque esperan que hablen de una manera... O sea, el poder de eso es increíble. Y luego, la gran escuela que es Estados Unidos en la parte de business, sobre todo cuando eres freelance y te tienes que buscar la vida, en que allí hay una expresión que los que veáis series en inglés y tal, esto del bullshit, que se usa tanto, el bullshit que es mentir de una manera deportiva. Hay una diferencia muy grande, yo creo, no sé, ¿tenéis experiencia en Estados Unidos, algunos, con business? O sea, bueno, tú sabes la cosa de que no es mentir de engañar, es que el nivel básico
esta cosa fardona que tienen los gringos, de que todo es, esto es lo más grande, esto es lo mejor, esto es, o sea, lo que te acaba de suceder, que yo he venido aquí a dar esta charla, o sea, no te lo puedes creer. Esto va a cambiar tu vida. Esta cosa es el baseline, esta es la base que hay para empezar a conversar. Entonces, si tú no aprendes a hacer algo tan poco ibérico, tan poco sureuropeo, tan poco español como es venderte como que tú eres lo más, y si haces algo humilde es porque ya te has pasado, entonces ya si quieres, o sea, si vas de humilde ya es la hostia. ¿Sabes? Esa cosa, ese baseline, es muy interesante porque a mí me ha pasado cuando he regresado aquí a España que ahora tengo los dos modos. Y según con quién hablo, puedo hacerlo como español o como norteamericano. Si es un proyecto que es internacional, lo hago como norteamericano. Entonces, yo lo que diría es, buenas noches, yo soy Luis Quevedo, yo empecé como científico, pero se me quedaba pequeño, me fui al mundo de la comunicación porque estaba apasionado por el sujeto y quería compartirlo con el mundo. ¿Y qué hace uno cuando está enamorado? ¿No? Contárselo al mundo. Bueno, pues eso es lo que hago yo con la ciencia, estoy enamorado de la ciencia y se lo cuento al mundo. He ganado premios internacionales por mis documentales, he estrenado series globales en History Channel y Nat Geo, tengo un premio Ondas, tengo formatos propios firmados, 3 documentales, series, informativo diario en Estados Unidos durante 6 años en Estados Unidos y en toda América Latina, todo ese rollo que aquí sería como, tío, ¿qué pasa, no? Aquí se ve mal si lo haces gringo, allí si lo haces español ni te escuchan. Creo que hay una sana virtud intermedia que cada uno tiene que afinar, pero está bien hacer el ejercicio mental de si tuviera que parecer un gringo de estos pedante, ¿cómo lo diría? Y luego suavizarlo un poquito. Ya veréis que no es coña lo que digo. Esto creo que es importante, sobre todo para la cultura española. Lo digo esto porque tenemos una cierta actitud un poco cainita que se cuela a veces en los emprendimientos y los negocios y estamos todo el rato quejándonos de lo que no va, diciendo lo que no llega, lo que está tarde, lo que está corto, lo que está pequeño, lo que está... Y eso en general, los que tengáis un poco de experiencia con psicología, es que no funciona, no es conductivo a mejorar. Esto es muy importante. 2 cosas más importantes que yo os traigo de esa experiencia. Una, y por favor los que tengáis experiencia norteamericana o latinoamericana, os voy a hacer una pregunta ahora. Para mí cuando me fui a América, experimenté 2 mundos, que era el super gringo en Manhattan, Nueva York, todo esto, y luego América Latina. Yo durante un tiempo estuve llevando un proyecto que estaba a caballo entre las dos zonas, ¿no? Y una cosa que aluciné es que viniendo de España, Estados Unidos para mí era un lugar extremadamente orientado a objetivo. Lo de la oficina horizontal y transversal, esta idea de que tú puedes tener jefes, yo trabajé en el National Public Radio un par de temporadas, en un programa que allí era muy famoso, y realmente yo podía hablar con la superestrella del network y no pasaba nada. Pero había una condición, y es que a mí nadie me decía lo que tenía que hacer. A mí lo que me decían es dónde tenía que llegar, más menos. Y a partir de ahí tú te lo guisabas, tú te lo cocinabas. Una de las cosas maravillosas es que si tú lo hacías bien y hacías mucho, y además era original, porque es que te habían dicho que era por allí, nada más. Llegabas a final de año y entonces te hacían una reunión y si lo habías hecho bien te subían el sueldo, sin que tú preguntaras nada. A ti te suben un sueldo y además te lo justifican por estatutos, solo puede ser un 6%. Ten, 6%. Y una carta firmada agradeciéndote qué buen curro has hecho. Yo, la primera vez que me pasó esto, me temblaban las rodillas. O sea, te coge, te sienta un jefe, te sube el sueldo, te da un bono de Navidad, te da una carta firmada, le falta perfumarla y darle un beso. O sea, era espectacular. Esto, que en ese momento fue un shock y cómico, es una de las cosas que yo creo que son muy interesantes importar. Si montáis algo y tenéis empleados y tal, el refuerzo positivo es una cosa espectacular, que no significa qué guapo vas hoy, qué bien te queda esa falda, sino el refuerzo positivo por objetivos, ¿no? Ponerle a la gente objetivos y valorar esa progresión que hacen y luego demostrárselo con dinero, que creo que está muy bien, que para eso montamos el negocio, ¿no? Digo que me sorprendió mucho porque Estados Unidos funcionaba casi plenamente por objetivos y cuando trabajaba en América Latina era una especie de hipertrofia de algo que había vivido aquí en España, que era el objetivo único, a ver quién reconoce esto, era que mi jefe estuviera a gusto. Ya está. Si fabricabas tuercas, tenías un taller de reparación o eras un consultor de banco, no importaba. Tu objetivo era que el de aquí arriba o la de aquí arriba estuvieran contentos.
No había un objetivo externo foráneo para el que todo el mundo trabajara. Y esa es una de las cosas que más me chocó, porque yo estaba en Nueva York llevando un proyecto para Colombia, Venezuela y Panamá. Entonces tenía que dividir mi cabeza en estos dos bloques, ¿no? Y ese contraste me aportó a mí una cosa muy importante a la hora de luego montar proyectos, que es siempre busco gente y además les hago el training de, incluso los puteo un poco y los pongo a prueba, para que sea gente que entienda que vamos a trabajar por algo que es externo, que no soy yo, que no eres tú y que está allí. Entonces yo solo, esto es personal, trabajo con gente que es capaz de ser bastante autónoma y comparte conmigo objetivos. Si no comparte conmigo objetivos, no me interesa. A mí, porque tengo la suerte de dedicarme a una cosa que es una industria creativa y que además, violamos casi todas las normativas legales de horarios, es un horror. Se trabaja mucho y a destajo y tal. Entonces, si no tienes a la gente motivada y quiere hacer esto, no funciona. Con lo cual, nunca contrato técnicos. Yo. En los 5 minutos que me quedan, y luego hacemos preguntas, sí, ¿no? Vale, no me he fusilado ese tiempo, vale. Os cuento algunas cosas más ya de Estados Unidos hacia aquí. Algunas herramientas como cognitivas para cuando yo monto un proyecto, un negocio, que me llevo de la experiencia de allí, que aquí me han funcionado muy bien. Una cosa que un compañero allí le llamaba los unsung heroes, los héroes a los que nadie cantó. Él tiene un programa de hecho, en la Radio Nacional de allí, en el que hace una cosa maravillosa, preciosa, hermosa, que os animo a copiar, por Dios, y no citar, que es un equipo grande, y él presenta, y tiene sus invitados y tal. Cuando acaba cada proyecto, yo lo he hecho aquí en documentales y tal, siempre tengo un hueco para agradecerle a alguien del equipo lo que ha hecho. Y lo que ha hecho no es su trabajo, sino es lo que hace que no es su trabajo. Yo he tenido gente en un equipo que contaba un chiste por la mañana cuando estábamos todos de mala hostia y nos levantaba el ánimo. Yo esto lo documento y lo pongo en un programa de televisión y lo digo de corazón agradecido, pero además es un reconocimiento que va hacia afuera. La validación del reconocimiento social para mí es muy grande. Habida cuenta de que a la gente le pagas bien. Tú pagas bien, pero a partir de cierto nivel base económico, la gente que yo encuentro con la que trabajo mejor es gente a la que le paga más el reconocimiento. O que el proyecto sea bonito. Yo me he llevado a un director de foto al que no podía pagar a hacer un documental espectacular por el simple hecho de que me lo llevaba de viaje a Namibia y Botsuana con los codirectores de Atapuerca y le iba a la marcha mogollón. Entonces vino y me cobró 2 pesetas por la gran experiencia, por lo bonito, por lo fantástico, y por ahí, de momento, a mí me funciona. Proporcionar experiencias, proporcionar cosas bonitas a la gente es chulo. 2. Yo he preferido siempre, y he montado allí en Estados Unidos, y aquí no lo he conseguido todavía, así que si alguno tiene alguna idea para mí, por favor que me la dé, es que siempre he preferido socios participantes a empleados. ¿Vale? Es decir, contractualmente podemos tener la relación de jefe o no, pero siempre en mis proyectos, cuando hago el presupuesto es variable. Como son producciones, tienes que tener contingencias y tal. Todo el mundo se lleva un porcentaje del beneficio de una producción. Siempre. Siempre hay un 10% del beneficio. ¿Sabes? Si el beneficio es un 15%, de ese 15 hay un 10% que es a repartir entre todo el equipo. Además, en cada departamento, si hay alguien que de repente consigue a través del cuñado de un amigo, no sé qué, que nos dejen los coches a mitad de precio de alquiler, esa persona se lleva un bono, pero solo un bono, no se lo lleva todo porque el resto va al bote que se reparte con todo el mundo. Entonces, siempre hago un variable de dinero que depende de que todos estemos en pro del proyecto. Y que además no lo puedes ganar tú solo, tú sola, tú tal, sino que si tú ganas algo es para todos. Y para ti, joder, que te lo has currado, ¿no? Pero eso lo hago siempre y a mí me funcionaba allí. Aquí no he conseguido nadie que quiera hacerlo todavía. Prefiero ganar menos dinero yo y compartir el riesgo, que es otra manera de poner lo mismo. Me gusta que la gente comparta el riesgo. No monto cooperativas, no soy Mondragón, pero igual porque no entiendo bien la estructura legal, pero me parece una cosa muy positiva. Repito, hay muchas maneras de hacerlo, no tenéis por qué darle vuestra idea y vuestro proyecto a otra gente, pero sí me parece muy interesante que si vamos a exigir y vamos a pedir que la gente tenga una actitud y unas ganas y una calidad, pues gane cuando las cosas estén bien. Y sobre todo que todos ganen de todos, a mí me gusta, que no sea individual. Eso no significa para mí compartir dirección o responsabilidad. Yo sigo teniendo la culpa de si las cosas no van bien, eso no lo comparto.
que creo que también está bien desde el punto de vista del liderazgo, que seguro que hacéis seminarios de liderazgo y es como los marrones te los tienes que comer tú y las cosas que también mola que las compartas, ¿no? Y luego, la última sí que digo yo antes de hacer los Q&As y todo eso, hay una cosa que me ha funcionado muy bien en las 3 productoras que he tenido hasta ahora, que es invertir en prestigio. Igual tiene que ver con mi industria en particular, hay otras que son más o menos afines, ¿no? Sería el equivalente a invertir a saco para ganar premios o reconocimientos. Nosotros, con mis 2 socios actualmente, en Cuanda, en la productora de podcast y plataforma, tenemos muy claro que nosotros destinamos una gran parte de lo que ganamos a proyectos que no son económicamente viables, pero que son de prestigio. El año pasado nos ganamos un Ondas, este año claramente no, porque ya han salido y no nos lo han dado. Pasa nada, no se lo dieron a Broncano, cojones. Pero hemos vuelto a invertir en otro proyecto que es de absoluta reputación y es mucha calidad, muy bonito tal cual. ¿Por qué? Porque cada año nosotros tenemos algo que demuestra que somos excelentes y que no lo hacemos por dinero, porque no ganamos un duro. Lo ponemos ahí, que nos dan premios, guay. Si llega dinero, se lo damos a la gente que ha hecho el proyecto. O sea, esto la empresa no cobra nada, pero posiciona muy bien qué somos y qué hacemos. Digo esto por lo siguiente, permitidme que lo invierta rápidamente. A veces uno solo hace aquello que puede hacer y que es viable. Y acabas haciendo mierdas, o algo que se parece mucho. Y te quejas porque nadie te compra proyectos bonitos, o los que tú quisieras hacer, o nadie ve lo que tú serías realmente capaz de hacer. Yo lo soluciono haciendo eso, porque me lo puedo permitir, porque yo pago el alquiler con otra cosa, que es haciendo de presentador. Yo presento en la tele, me pagan bien, y entonces cojo ese dinero y hago las cosas que me gustan, que son podcasts, documentales y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Máster de Emprendedores. 2. Compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com